Dios les bendiga, hermanos. Estamos de nuevo aquí compartiendo la palabra y vamos a meditar juntos esta palabra, hermanos. Vamos a estar en esa comunión, en esa palabra. Vamos a leer Daniel, capítulo 9, verso 2. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta a Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Oremos, hermanos. Bendito Dios glorioso, en esta noche, Señor, te damos gracias porque nos permites poder estar compartiendo tu palabra, poder estar en comunión con mis hermanos, Señor, ellos en casa, nosotros aquí, pero estamos en ese mismo sentir, Padre, de glorificar tu nombre, Señor, de exaltarte, Padre. Señor mi Dios, oramos, bendito Padre, que esta palabra, Señor, sea de edificación, Padre eterno, para cada uno de nosotros, de los que estamos atendiendo a tu voz, Señor mi Dios. Padre eterno, prepara nuestros corazones y ayúdanos, Padre, a poder estar, Señor, atento a tu voz. Señor, nos ponemos en tus manos, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, creo que la mayoría de los hermanos pues han tomado meditación bíblica. Y conocemos el primer punto de meditación bíblica. El primer punto es tener un encuentro con Dios, con el Dios de la Biblia, con ese Dios vivo, ¿verdad? Ese es el primer punto. Pero dentro de ese punto podemos ver también que enseñamos que podemos tener una relación con ese Dios vivo, y solamente lo podemos hacer a través de la palabra. Entonces, Dios nos habla a través de la palabra, es lo que les enseñamos a los hermanos, y los que han estado meditando o han tomado el curso conocen este punto. Dios nos habla a través de la palabra, y después que Él nos habla, nosotros le respondemos a través de la oración. Y eso es tener un diálogo. Dios me habla a mí a través de la palabra y yo le respondo a través de la oración. Es un diálogo, ¿verdad? Bueno, a los hermanos que yo les he enseñado, siempre acostumbro a ponerles un ejemplo. No sé si ustedes han tenido esta experiencia de que lleguen algunas personas a pedirle consejos, pero este consejo que ellos quieren es más bien que quieren desahogar. Y son personas, no todos, pero algunas personas llegan y hablan demasiado, hablan mucho, hablan, y se desahogan, de verdad se sienten bien y se van. Pueden ser hermanos o a veces no son hermanos, pero le tienen confianza y le quieren contar su situación, ¿no? Entonces ellos hablan y hablan mucho. Y cuando ellos terminan de desahogarse, ellos inmediatamente dicen, bueno, me voy porque ya se me hizo tarde, tengo cosas que hacer, y se paran y se van. Uno nada más le dice, bueno, pues vamos a orar, ¿no? Y oramos por ellos. Pero uno se queda con el deseo de decirle algo por la situación que ella le contó o él le contó a usted. Entonces, usted quiere contarle, pues decirle algo, ¿no? Más si usted meditó la palabra y tiene palabra para decirle a esta persona. Y uno se queda triste porque dice, bueno, es que yo quería decirle algo, pero pues no quiso, no, o sea, no tuvo el tiempo, pero ella se fue contenta, o él, ¿no? Se fue contenta esa persona. Pero si nosotros meditamos nuestra vida diaria, creo que no estamos tan lejos de cómo es esa persona. Nosotros hacemos lo mismo con Dios. Muchas veces, hermanos, tendemos a orar porque es bien bonito, nos desahogamos, dejamos todo en las manos de Dios y nos desahogamos. Es la verdad. Pero sucede lo mismo, hermanos. También tenemos actividades, mucho que hacer. Entonces, nos arrodillamos
oramos, le decimos a Dios gracias, le decimos, le alabamos. ¿Qué más hacemos? Ponemos nuestras necesidades, eso no se nos puede olvidar, nuestras necesidades en sus manos. Y eso es lo que hacemos. Y hay gente que hasta se alaba diciendo que ora hasta 3, 4 horas. Yo me pregunto, ¿qué orará? Pero bueno, pero cuando terminan de orar, dicen, ya me voy porque tengo mucho que hacer, pero nunca van a la palabra. O sea, solamente oraron, se sienten satisfechos, desahogados y se van a sus quehaceres. Esa era mi vida anterior. Yo hacía eso, hermanos. Yo oraba así. Iba a la palabra porque teníamos que llenar un calendario. Hay que leer estos versos y a veces ni lo leíamos. Solamente medio lo mirábamos y anotábamos tantos versículos leí en la semana porque teníamos que dar un reporte en la iglesia. Pero sí oraba. Pero viendo este ejemplo, yo me preguntaba, es lo mismo que le hacen algunos a Dios y yo lo hacía antes. Dios tiene palabra para mí. Yo oré, pero Dios tiene palabras para mí. Pero yo no tomé atención. Fue tanta mi actividad que solamente oré para sentirme satisfecha. Pero no fui a la palabra. Y muchos hermanos nos decimos ser cristianos y vivimos de esta manera. Cuando vi la oración de Daniel, ahora que estábamos meditando, yo pude entender, es una oración perfecta, la verdad. Yo vi una oración que está relacionado con la palabra. Él está orando de acuerdo a la palabra. No está orando de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a las circunstancias. No está orando así. Va a la palabra primeramente y después va a ser recordatorio de esa palabra. Y intercede por el pueblo, porque el pueblo ha pecado, ¿verdad? Eso es lo que estuvimos meditando el día de ayer. Vamos a comenzar a meditar este pasaje. Dice capítulo 9, verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí nos está diciendo que Daniel fue a los libros, dice, ¿verdad? Fue a los rollos del Antiguo Testamento y fue a ver qué sucedía en esas escrituras, qué decía. Pero dice que no fue y hojeó y nada más. Dice que estuvo atento a esas escrituras. Y al estar atento se da cuenta que dice que en las escrituras decía, se fue a las escrituras de Jeremías, que Dios le había hablado a Jeremías, y decía ahí que 70 años iban a estar en cautiverio. Daniel está entendiendo que está por finalizar esos 70 años. Entonces, dice en el verso 3, bueno, esos hermanos, esa escritura que está leyendo Daniel, lo pueden encontrar en Jeremías 25:11 o también en el 29:10. Pero también en Segunda de Crónicas, capítulo 36:21, también se encuentra esta revelación que está leyendo ahora Daniel. Al leer esto, Daniel, al estar atento y ver que estos 70 años está llegando a su fin, él en el verso 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Dice que se humilló. Daniel se humilló, volvió su rostro en oración. Y mire lo que hace en su oración, en el verso 4. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Daniel conoce los atributos de su Dios.
conoce el carácter de su Dios. Está diciendo que Dios es digno de ser temido, que es un Dios grande. Pero ¿qué más dice? Dice que ese Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y va a seguir diciendo su oración el carácter de Dios. En el verso 7 dice, tuya es, Señor, la justicia. Dice que de Dios es la justicia. Y este verso, como se va a estar hablando del juicio de Dios con su pueblo, entonces ese verso se va a estar repitiendo. En el verso 14 dice también, por tanto Jehová reveló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Dice, Dios es justo. En todas las obras que ha hecho, Él es justo. Está aceptando ese juicio de Dios, ¿no? Conociendo quién es su Dios. Luego también en el 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparta ahora tu ira y tu furor. Dice que ese Dios es de justicia nuevamente. Y es ese Dios que también, como es de justicia, que dice que también sus obras son justas. ¿Por qué? Porque dice en el verso 12, y Él ha cumplido la palabra que habló. Dios había hablado que si el pueblo no obedecía, iba a venir un juicio. Eso lo vamos a ver más adelante, pero dice entonces que por eso Dios es justo. Dios está llevando a cabo su justicia. Es un Dios que cumple y está cumpliendo con lo que había dicho, que si no obedecían iban a ser llevados en cautiverio a Babilonia por 70 años. Ahora, en el verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿De quién es, dice, la misericordia? De Dios. Y a Él le pertenece perdonar. Es un Dios de misericordia. Y solamente Él puede perdonar. En el verso 18 al final va a decir, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiado en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Dice, no rogamos a ti que estemos confiando en las obras que nosotros hacemos, sino que estamos confiando en tu grande misericordia, en tus muchas misericordias. Entonces vemos a un Daniel reconociendo ese carácter de Dios, ese atributo de Dios. ¿Conocía a Dios? Sí, conocía a Dios, Daniel. Y su oración, esa oración va en respuesta a esa palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. Esa oración de Daniel va en respuesta a esa palabra que él conoce de Dios, a ese carácter de quién es Dios. Cuando él está conociendo quién es su Dios y se ha humillado, lo que él va a hacer va a depender plenamente de ese carácter de Dios. Va a depositar toda su confianza en ese carácter de Dios. Dios es así, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios guarda el pacto y a raíz de eso pone su confianza en esa palabra de Dios, reconociendo ese carácter de Dios. Dependencia total, plena, en ese carácter de Dios. Entonces, vamos a ver el verso 11. Dice así, todo Israel traspasó tu ley, apartándose, para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Este pasaje que está recordando aquí Daniel
está recordando Deuteronomio. Y bueno, yo quise tomar el capítulo 28:1. Vamos a ver, capítulo 28, Deuteronomio 28:1. Porque aquí está diciendo Daniel que por no obedecer ha caído sobre ellos la maldición. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio 28? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Habían bendiciones. Estos pasajes son muy conocidos. Capítulo 28 de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque a veces aún confesamos, ¿verdad?, que Dios dice en su palabra y decimos, es que Dios dijo en su palabra que nos iba a poner por cabeza y no por cola. Dios dijo que iba a ser bendito mi arteza de amasar. Dios dijo que iban a venir mis enemigos por un camino y por 7 caminos huirían de delante de nosotros. Esto es lo que Dios dijo. Estas eran las bendiciones. Pero también dice que si no escuchaban atentamente la voz de Dios, veamos el verso 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, aquí está diciendo que si no escuchan la voz de Dios para cumplirla, para procurar cumplirla, dice, si no la escuchan, ¿qué va a decir? Dice que vendrán sobre ellos todas estas maldiciones. Entonces podemos ver a Daniel entendiendo o recordando la palabra. Podemos ver que su oración no es que salga de, ay, es que sentí esto y voy a orar así. No, está orando de acuerdo a la palabra, a la ley de Moisés. Dice que entiende, no obedecimos su voz, por lo cual ha caído sobre nosotros esta maldición. Entonces, él reconoce que no han obedecido y que han pecado. ¿Pero a raíz de qué? A raíz de ese conocimiento de la palabra. Pero también, hermanos, hace otra mención en el verso 3 de la palabra también. Dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Dice que este mal ha venido sobre ellos porque no han implorado el favor de Jehová. ¿Cómo sabe Daniel que tiene que implorar el favor de Jehová para que ese mal se detenga, para que ya no siga adelante? ¿Cómo sabe? En Levítico 26, Levítico 26, verso 40. Ya lo encontramos, Levítico 26, verso 40. Dice así, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, porque prevaricaron contra mí, dice Dios, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Pero dice, ¿qué dice? Se van a arrepentir. Se van a arrepentir de que hayan estado en oposición, cuando estén allá en la tierra de Babilonia y sean esparcidos los demás pueblos, ¿no? Porque no todos llegaron a Babilonia. Entonces, dice en el 44, verso 44, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios. El fin de todo dice que no va a invalidar su pacto, no los va a desechar, no los va a consumir. Porque el fin era porque Dios
es su Dios. Así dice, porque yo soy su Dios. Y lo saca de Egipto para ser su Dios, dice aquí, ¿no? Pero aquí está diciendo Daniel, recordando ese pasaje donde dice que se iban a volver a Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo Daniel. Está volviendo su corazón del pueblo, como representante él, el corazón del pueblo hacia Dios y reconociendo su maldad y que eso estaba escrito y que Dios ha cumplido con lo que dijo que iba a hacer si no obedecían la voz de Dios. Entonces vemos a Daniel intercediendo por el pueblo. Pero también vemos a Daniel que no está orando una oración de su propio deseo, sino está orando una oración que viene conforme a la palabra de Dios. Una oración que está relacionado con esa palabra. Entonces podemos notar que la oración y la palabra son uno. Nuestro tiempo de devocional, hermanos, incluye oración, incluye palabra. No solamente oración. Si nada más oro y oro, ¿qué es? Un monólogo. Solamente yo hablo. No es un diálogo, no es un encuentro. Dios me habla a mí a través de la palabra y yo le respondo en oración. Esa es una oración, esa es tener una comunión. Es lo que Daniel está teniendo aquí, una comunión con su Dios. Entonces, al entender esto, Daniel, al recordar esa palabra, va a pedir misericordia. Y dice en el 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos su voz. Hermanos, muchas veces porque venimos al templo, porque damos diezmos, porque leemos la Biblia quizás de repente, o porque oramos aún. Y pensamos, no, por eso yo soy cristiana, ¿no? O sea, por eso Dios no me va a pasar a traer. Pero aquí podemos ver a Daniel intercediendo por el pueblo. ¿Y el pueblo cómo era este pueblo? Pudimos ver que era desobediente este pueblo. Pero dice, vamos a leer otra vez, dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, es la oración de Daniel, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa, te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Reconoce la maldad del pueblo. Nosotros, hermanos, reconocemos que hacemos las cosas mal. Daniel está reconociendo que las cosas no están siendo correctas. Entonces, él pone cartas en el asunto y va a orar a Dios. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu pueblo. ¿Qué decía? Que había sacado de Egipto a su pueblo, al pueblo de Israel, porque él iba a ser su Dios. Y acá está diciendo también, yo voy a ser, a ver, dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu pueblo de Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Dice Daniel, somos pueblo tuyo. Tú cuando nos sacaste de Egipto, dijiste que tú serías nuestro Dios. Es lo que está diciendo. Ahora somos tu santo monte. Ahora somos tu ciudad. Ahora somos tu pueblo. Pero mira, Señor, que acepta, ¿no? Acepta que están mal, que están en pecado, que desobedecieron a la voz de Dios. Entonces dice, somos tu pueblo, pero ahora, Dios, oye mi oración.
Está pidiendo que su oración sea escuchada, pero él está aceptando esa maldad que había en el pueblo. Y están arrepentidos. Porque va a decir en su oración, hermanos, dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Dice que su oración no está elevada hacia Dios por las muchas obras que haga, sino que está reconociendo que por misericordia, por amor a ese Dios, Dios dice, ten misericordia. Y también recuerda el pacto, ¿no? Él está orando y dice, guarda el pacto. Y cuando leímos Levítico, dice que él no va a invalidar su pacto. O sea, Daniel conoce esa escritura. Dice, no voy a invalidar mi pacto, no los voy a desechar, no los voy a consumir. Eso es lo que dice Dios. Y Daniel está haciendo recordatorio de esa palabra de Dios. Dios diciendo que no los va a desechar y hace su oración. Es justo, Dios, lo que estás haciendo, porque en tu palabra tú nos dijiste, tú nos hablaste, pero no pudimos entender. Entonces es por eso que ahora estamos aquí. Pero ahora escucha mi ruego. Y no mires, no hagas misericordia por nuestras obras, sino por tu grande misericordia, por tu mucha misericordia, dice Daniel. Yo lo que pude ver aquí, hermanos, es una oración que viene de una comunión con un Dios, con ese Dios poderoso. No es una oración cualquiera. Es una oración que va a la palabra y dice que escudriña esa palabra, está atento a esa palabra y ora de acuerdo a esa palabra. Pero también su palabra está de continuo en su boca, en su corazón. ¿Por qué? Porque recuerda esos pasajes que Moisés había hablado y dice y reconoce de esa manera que están en pecado. Hermanos, solamente a través de la palabra podemos conocer a nuestro Dios. Y solamente al conocer a nuestro Dios, conocer ese carácter de Dios, podemos depositar nuestra confianza en ese Dios. Mientras no podemos, siempre vamos a estar quejándonos, diciendo no puedo, es que esto o es que lo otro, es que es muy difícil. Y bueno, ponemos mil pretextos cuando no tenemos una comunión con esta palabra como lo está teniendo Daniel. Ayer en la tarde, este pasaje, hay una hermana, es muy constante la hermana, me hablaba por teléfono y me mandaba mensaje y me decía que hoy estoy muy triste porque yo puedo entender cuán grande es Dios para conmigo, pero mi familia, ¿qué? Mi familia ahorita está celebrando, pero ni sabe ni qué celebra. Entonces, ella decía que estaba muy triste, estaba muy quebrantada. Hasta ese punto tiene que llevarnos la palabra, a quebrantarnos y decir y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí podemos conocer a ese Dios. Dios se revela en nuestra vida. A través del Espíritu Santo nos va revelando su palabra. Hoy también meditábamos, ¿no? Y hoy meditábamos que el ángel va y le dice a Daniel, desde que empezaste tu ruego, yo ya estaba siendo enviado porque eres muy amado. Yo estaba siendo enviado para que tú tengas sabiduría y entendimiento de la visión que ahora te voy a mostrar. Y algo hermoso que pude ver es de que cómo Dios
se, se digna en mirar a un hombre tan pequeño como nosotros para decirnos que nos ama y para decirnos que nos da entendimiento, que nos da sabiduría. Y esa sabiduría viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela esa palabra cuando vamos a ella. Y entonces es cuando empezamos a conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios, y basamos nuestra confianza en ese carácter de Dios. Hoy fue maravillosa la meditación, porque le dice, te doy sabiduría, te doy entendimiento. ¿Para qué? Para que entiendas la visión. ¿Y cuál era la visión? Daniel solamente estaba orando porque el pueblo ya debería haber regresado. Es lo que vio en la escritura. Ya se acercaba el fin de los 70 años. Pero en los siguientes pasajes, cuando el ángel llega, le está diciendo que va a venir el santo de los santos. Y ese santo de los santos va a poner final al pecado, la iniquidad. ¿Quién es ese santo de los santos? El Mesías. Hoy también leí un mensaje en el grupo de WhatsApp. Una hermana decía, agradezco a Dios por esa salvación que Dios le reveló en esta palabra. Hermanos, de verdad nos da gusto cuando la iglesia está teniendo comunión con ese Dios. A mí me da mucho gusto cuando algunos hermanos mandan mensaje. Hoy entendí esto del pasaje. Hoy entendí aquello del pasaje. Hermanos, no se imagina cuántas gracias le doy a Dios. Que se siga revelando a su pueblo para que no estemos erróneamente. Eso es lo que puedo entender en este pasaje. Una oración conforme al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, pero solamente se logra a través de la palabra. Hermanos, yo ahora les exhorto, o les invito más bien, a que ustedes mediten la palabra. Vamos a terminar Daniel, solo trae capítulo 12, entonces ya vamos a empezar mañana el capítulo 10, ya vamos a terminar, pero vamos a comenzar el libro del Evangelio de Lucas. Entonces, hermanos, es bueno que tomemos todo el libro para que no nos salgamos de contexto. Yo les pido, hermanos, que estemos en esa comunión con esa palabra. Y también rogando por el pueblo de Dios. Esta palabra, hermanos, está hablando al pueblo de Dios. Ahorita podremos decir, ay, es que el mundo está haciendo esto, es que el mundo vive así, es que estamos así. Hay comentarios que dicen, estamos con la pandemia porque el mundo no quiere conocer de Dios, porque el mundo ya vive de esta manera. Es verdad, puede ser juicio de Dios, pero sobre todo, hermanos, puede ser juicio de Dios para la iglesia. Porque hemos olvidado los mandatos de Dios, porque hemos olvidado ir a la palabra. Porque se nos olvida y decimos, tenemos tantas cosas que hacer y no vamos a esa palabra. Que Dios nos hable y que nosotros respondamos en oración como hizo Daniel. Hermanos, yo los dejo con esta invitación, que vayamos a la palabra y deseo con todo mi corazón, hermanos, que Dios sea hablando a la vida de cada uno de ustedes. Y hermanos, me despido y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar para terminar, hermanos. Bendito Señor Dios, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Quizás, Señor, es una palabra sencilla, pero es una palabra, Señor, que nos exhorta a que vayamos, Señor, a tener ese entendimiento, ese conocimiento de ese carácter tuyo, Padre, y depositar nuestra confianza en ese Dios grande, en ese Dios que también trae juicio cuando nosotros, Señor, desobedecemos esa palabra. Eres un Dios que cumple, que si tú dijiste, Señor, lo vas a cumplir. Y no solamente vas a cumplir promesas buenas, sino también juicio, Dios. Tú eres un Dios de juicio y puedes, Señor, exhortarnos de alguna manera. Ayúdanos a examinarnos, Padre, porque algunos están pasando por tribulación,
porque están en pruebas. Pero otros, Señor, están pasando estas situaciones porque están estás tratando con ellos, Padre. Pero ayuda a que tengamos ese entendimiento, porque muchas veces no nos llega el entendimiento o no queremos entender. Padre, ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea revelando tu voluntad a nuestras vidas, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Sé tú glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.